Moradas segundas, capítulo único. Perseverancia y determinación. Hablemos ahora de quienes entran en las segundas moradas y de lo que hacen en ellas. Quizá repita lo que ya he dicho en otras ocasiones, pero creo que nunca nos cansaremos de oír hablar acerca de todo esto. Se trata de los que han comenzado a hacer oración. Entienden que importa mucho no quedarse en las primeras moradas, pero aún no se deciden a salir mucho de ellas, porque no dejan de estar en los peligros y ocasiones. Ya es mucho si a ratos procuran huir de ellos y comprenden que es bueno alejarse. Quizá los que entran en las segundas moradas tienen más trabajo que los que estaban en las primeras, pero viven con menos peligros, porque ya saben de dónde proceden estos. Hay gran esperanza de que vayan más adentro en el castillo. Digo que pasan más trabajo porque los que están en las primeras moradas son como sordomudos, o sea que no les pesa tanto el no poder hablar. Mucho más les pesa a los que oyen y no pueden hablar. Pero no por eso estos últimos desearían ser sordos como los primeros. Siempre es gran cosa entender lo que nos dicen. Así pues, estos entienden las llamadas que les hace el Señor, porque ya van acercándose a donde Él está. Es muy buen vecino. Es tanta su misericordia y bondad que aunque nosotros andamos en pasatiempos y negocios, contentos y baratijas del mundo, no deja de llamarnos para que nos acerquemos a Él. Y hace esto aún cuando vayamos cayendo en el pecado y levantándonos, porque Dios aprecia mucho el esfuerzo que se hace por quererlo y por estar en su compañía. Cuando se deja oír su voz, la dulzura es tal que causa aflicción ver que no puede hacerse en el acto lo que el Señor pide. Por eso, como decía, da más pena que si no se oyera. Primeras voces de Dios. La voz del Señor y sus llamamientos no son aún como nosotros, que explicaré después. Aquí, Él se deja oír más bien a través de lo que dicen personas buenas, o por medio de sermones, o por palabras que se leen en buenos libros, y por medio de otras muchas cosas, como enfermedades y penas, de las que Él se vale para hablarnos. Dios nos enseña de un modo muy especial en los ratos que dedicamos a la oración y que Él estima mucho, aunque sean muy faltos de fervor. No debemos despreciar esta primera gracia de Dios, ni desalentarnos, aunque no podamos responderle luego. Él sabe esperar muchos días y aun muchos años cuando ve perseverancia y buenos deseos. La perseverancia es aquí necesaria, y sin ella nunca se puede ganar mucho. Pero en estas moradas hay ataques de mil maneras por parte del espíritu del mal y causan más pena que en las primeras moradas, porque allá estaba el alma sorda y muda. Si algo oía, era muy poco, y oponía menos resistencia a los embates, casi sin esperanza de poder vencer. Aquí el entendimiento está más vivo y las potencias más alertas. Los golpes de la artillería son tan fuertes que no pueden dejar de oírse porque suelen representarse los contentos del mundo como si fueran eternos. Viene a la memoria la estima en que el mundo nos tiene, el amor de parientes y amigos. En cambio, en las cosas de penitencia, pues en estas moradas ya empieza el alma a mortificarse un poco. Entra el miedo de perder la salud. Y así son mil los obstáculos que uno encuentra. Oh Jesús, qué estruendo el que hay aquí. Cómo aflige la pobre alma. Ya no sabe seguir adelante o volverse a la primera morada. Por otra parte, la razón le hace ver el engaño en que puede caer, pues le muestra que las cosas de la tierra son nada, en comparación con las eternas a las que aspira. La fe nos enseña dónde está la verdad. La memoria nos recuerda que todo lo de acá se acaba con la muerte,
como se ha visto en quienes gozaron de muchas comodidades. Nos recuerda que ellos, después de la muerte, muchas veces repentina, son olvidados muy pronto. La voluntad, por su parte, se sienta inclinada a amar a Dios, pues en Él ve innumerables muestras de amor y quiere pagarle de alguna manera. En particular experimenta que quien de veras la ama está siempre junto a ella, acompañándola, dándole vida y sed. El entendimiento le ayuda también, diciendo que no podrá encontrar mejor amigo, aunque viva muchos años, que todo el mundo está lleno de falsedad, que no debe hacer caso de los temores y angustias que puedan surgir. En fin, le dice que fuera del castillo no encontrará paz y seguridad, que ya deje de andar en casas ajenas, puesto que en la propia tiene tantas riquezas si las quiere gozar. Le asegura que albergando como huésped a quien le hará dueña de todos los bienes, lo tiene todo y que no es posible que siga perdida, como el hijo pródigo, comiendo manjares de cerdos. Lucas 15:16. Estas razones podrían vencer a todos los enemigos, pero la costumbre de andar en vanidades y la fuerza de la moda lo estropea todo, porque la fe aún está tan muerta que apreciamos más lo que vemos que lo que ella nos dice. Lo extraño es que nos vayamos tras las mismas cosas que sabemos han sido la desventura de otros. Pero este es el mal que nos han hecho las cosas ponzoñosas con las que tratamos. Por eso no sabemos tener cuidado. Esta es la razón por la que se requieren tantas curaciones para poder sanar, y será mucho favor de Dios si no morimos de ese mal. Por eso el alma pasa por tantas aflicciones, sobre todo si tienen capacidad para avanzar mucho en la perfección. La decisión vence al enemigo. Ah, Señor mío, tenemos necesidad de tu ayuda, pues sin ella nada podemos. Por tu misericordia no permitas que en esas moradas seamos engañados, para dejar lo que se ha comenzado. Danos luz para comprender que nuestro bien está en perseverar en esto y para apartarnos de las malas compañías. A quienes quieren seguir adelante, les ayudará mucho tratar con otras personas que están en los mismos aposentos que ellas y con quienes ya han entrado a las moradas más cercanas. El solo trato con estas personas anima a penetrar más adentro en el castillo. Pero siempre hay que tener cuidado de no dejarse vencer. Si uno se muestra totalmente decidido a perder la vida, la comodidad y el descanso, antes que a volver a la primera morada, acabará por salir victorioso. Portémonos como soldados valientes, no como aquellos que se echaron de bruces a beber en el arroyo cuando iban a la batalla. Para esta lucha no hay mejores armas que la cruz. Por ser esto muy importante, lo repito aquí. Es muy mal principio comenzar a construir este precioso edificio pensando en consuelos y gozos espirituales. Si uno empieza a construir sobre arena un tan precioso y gran edificio, todo se derrumbará. Siempre habrá descontento y desaliento, porque en estas moradas todavía no llueve el maná. Esto vendrá más adelante, cuando al querer solo lo que Dios quiere, uno encuentra todo el contento necesario. ¿No es vergonzoso que tengamos todavía tantas imperfecciones y que si hay algo de virtud sea muy raquítico y que al mismo tiempo queramos tener gustos en la oración y nos quejamos de las sequedades? Que no nos suceda esto. Abracémonos con la cruz que Cristo llevó sobre sus hombros y entendamos que esta es nuestra empresa. Quien pueda padecer más por él, que lo haga, y será quien obtenga mayor ganancia. Como los gustos son cosa accesoria, si el Señor los concede, démosle gracias. Tal vez hay quien piense que con los consuelos del Señor no importan las penas exteriores, pero Dios sabe mejor lo que nos conviene. No tenemos que aconsejarle lo que ha de darnos. Con razón nos diría que no sabemos lo que pedimos. Mateo 20:22. Quien comienza a hacer oración tenga muy presente que su deseo ha de ser trabajar, determinarse
y disponerse con cuidado para que su voluntad se conforme con la voluntad de Dios. En esto, como explicaré después, consiste la mayor perfección a que se puede llegar en el camino espiritual. Quien haga esto de modo más perfecto, recibirá más favores del Señor, y más adelante estará en este camino. La perfección no consiste en otras complicaciones, ni en cosas insólitas o incomprensibles. Todo está en conformarse con la voluntad de Dios. No equivoquemos el camino desde el principio, queriendo que Dios haga nuestra voluntad y que nos lleve como nosotros imaginamos. ¿Qué firmeza podría tener así nuestro edificio espiritual? Hagamos, pues, lo que podamos para librarnos de animales ponzoñosos. Muchas veces permitirá el Señor que nos persigan y aflijan malos pensamientos. No podemos evitarlo. Quizá permita incluso que nos muerdan, para que luego nos cuidemos mejor y para que le demostremos que nos duele y mucho ofenderlo. No nos desanimemos si alguna vez caemos. Esforcémonos para seguir adelante, sabiendo que el Señor sabrá sacar provecho de esa caída. No hay paz sin recogimiento. Procuren ir siempre adelante, y si alguna vez cayeran, no se desanimen. Dios sacará bien de esa caída. Es como el que vende un antídoto. Para probar si es bueno, primero bebe la ponzoña. En el trabajo que nos cuesta concentrarnos en el interior, podemos ver nuestra miseria y el daño que hace andar siempre distraídos, y esto ya es ganancia. ¿Qué esperanza tenemos de encontrar descanso fuera de nosotros mismos, cuando no podemos sentirnos a gusto en nuestra propia casa? No debe extrañarnos que nuestras potencias, que son nuestros mejores amigos y perennes compañeros, nos hagan la guerra. Están resentidas de la guerra que a ellas les hicieron nuestros vicios. Paz. Paz recomendó el Señor a sus apóstoles. Juan 20:21. Y créanme, que si no la tenemos y procuramos en nuestra propia casa, no la encontraremos en las ajenas. Que acabe ya esta guerra. Por la sangre que derramó el Señor, lo pido a quienes no han comenzado a entrar en sí mismos, y a los que ya comenzaron, les ruego que no vuelvan atrás. La recaída es peor que la caída. Confíen en la misericordia de Dios y desconfíen de sí mismos. Él los llevará de unas moradas a otras hasta un lugar seguro, donde nada pueda dañarlos y gocen de muchos más bienes de los que podrían desear, aún en esta vida. Como lo he dicho, el esfuerzo por concentrarse en su interior ha de hacerse con suavidad para que pueda ser más perseverante. Sirve de mucho tratar con personas de más experiencia para no equivocarse. De cualquier manera, mientras no se desista del empeño, el Señor hará con todo que nos aproveche. Lo único que no tiene remedio es abandonar la oración, porque en ello iremos poco a poco perdiendo el alma. Alguien podría pensar que si hay tanto peligro en volver atrás, mejor sería no haber empezado, sino quedarse fuera del castillo. Ya dije al principio, y el mismo Señor lo dice, que quien anda en el peligro, en él perece, y que la puerta para entrar en este castillo es la oración. Es un disparate pensar que podamos entrar en el cielo sin haber entrado antes en nosotros mismos, para conocernos, y saber lo que debemos a Dios y pedirle muchas veces misericordia. El mismo Señor dice, ninguno subirá a mi Padre sino por mí. Juan 14:6. Y quien me ve a mí, ve a mi Padre. Juan 14:9. Si nunca lo miramos ni consideramos lo que debemos, ¿cómo podremos conocerlo y servirle con las obras? ¿Y qué valor tiene la fe sin obras y éstas sin los méritos de Jesucristo? ¿Quién nos despertará a amar a nuestro Señor? Ojalá que Él nos haga entender lo mucho que le costamos. Y como no es más el siervo que su Señor, necesitaremos hacer obras buenas para merecer la gloria, y para hacerlas es preciso orar, para no andar siempre en tentación.